listos, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 es una de las cosas que tiene, es la conclusión de Hebreos capítulo 4 hasta el capítulo 9. O sea, Hebreos capítulo 10 como que toma desde el capítulo 4, capítulo 9 y da el resumen de lo que viene diciendo el autor de Hebreos, que al final es el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Da una conclusión, nos ayuda a tener una convicción, quién es Jesús, por qué creer en Él, por qué no confiar en nuestra carne, en nuestra justicia, en la ley del Antiguo Testamento, por qué tenemos un Nuevo Testamento, por qué tenemos un nuevo pacto, que ya no confiamos en lo que podamos hacer nosotros para acercarnos a Dios, sino confiamos en Jesús, y su invitación es acércate. Es acércate. Estoy leyendo ahora que estuve de viaje, normalmente me llevo un libro para leer. Estuve en China, más o menos 10 días. Viajo 2 veces al año a China, una es en marzo y una es en agosto, entonces tranquilo, hasta agosto ya no viajo a China y voy a estar aquí cada semana y cada domingo. Trato de siempre nada más faltar un domingo cuando falto por cuestiones de trabajo. Entonces si no vengo un domingo ya tienes que saber que el próximo estoy, a menos pues que me enferme o pues ya no esté en esta tierra, pero ese es como mi compromiso con la iglesia. Pero entonces leí un libro que ya pedimos a la librería, que es el hermano Lorenzo. Es un monje de hace muchísimos años que habla de la presencia de Dios en la vida del creyente. Y él, una de las cosas que dice que me gustó mucho es que los cristianos somos expertos en sentirnos culpables y condenados, ¿sí o no? O sea, faltas un domingo a la iglesia y ya te sientes chafa, te sientes mal. Si estás en Navegantes y no te aprendiste tu versículo, ya te dices, no, qué mal, así. O si no lees tu Biblia un día y eres muy disciplinado y dices, no. Por ejemplo, una de las cosas que yo digo es, yo desde que me convertí, todos los días en mi vida he leído mi Biblia, ¿no? Eso es como que algo, cuando le comparto el evangelio a alguien, digo, y cuando Dios llegó a mi vida me agarró y no me soltó y tomé una Biblia y todos los días y digo, ¿y qué pasa si un día no? Y somos como expertos en decir, no, qué mal, ay, me siento mal, y ahí estás dándote latigazos. Y una de las cosas que enseña Hebreos es, quita eso. O sea, cómo lo que tú puedas hacer para acercarte a Dios no sirve de nada. Sino es que ya Dios hizo todo y nos invita a acercarnos. Y entonces este libro, que me retó muchísimo, dice que de pronto cuando te olvidas de Dios, ¿te has olvidado de Dios alguna época en tu vida? ¿O nada más yo? O sea, simplemente ya las cosas, el trabajo, la familia, los pendientes, los problemas, las tribulaciones de este mundo, y de pronto te das cuenta, en 3 días no he pensado en Dios. Y se supone que es mi Señor y es mi Salvador. Y entonces Él dice cómo tenemos un Dios misericordioso que aun cuando nos olvidamos de Él, en el momento que recordamos, Él nos invita a regresar a Él y no hay condenación. Y una de las cosas que hace Hebreos es eso, es lo que hizo Jesús. No es lo que puedas hacer tú. Nuestra relación no depende de nosotros, depende de lo que Él hizo. Pero ahora, si entendemos eso y entendemos su gracia y su misericordia, ¿por qué dejaríamos de pensar en Él? ¿Por qué dejaríamos de recibir su amor? ¿Por qué dejaríamos de buscar su sabiduría? ¿Por qué dejaríamos de congregarnos? ¿No? Y vamos a llegar a este versículo tan famoso. Seguramente alguna vez te lo han dicho cuando faltas 2 o 3 veces a la iglesia y dices, no, hermano, pero la Biblia dice que no nos tenemos que dejar de congregar como algunos tienen por costumbre, sino más bien así, y como que te hacen sentir mal. Y justo este versículo en la Biblia no es para hacerte sentir mal, sino es para animarte. Y eso es lo que vamos a ver un poco hoy, y vamos a llegar a ese versículo el día de hoy. Entonces mira versículo 1, capítulo 10, dice, porque la ley, entonces está hablando de la ley de Moisés, el antiguo pacto, los 10 mandamientos, y no solamente, ¿sí sabías que hay más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento? Y yo digo, a ver, si con 10 no puedes, ahora imagínate 600. Entonces la ley es perfecta y tuvo o sea, su función, y su función era esa, es decir, no puedo. O sea, simplemente no puedo. Y una de las cosas que tenía la ley es que nos revelaba quién era Dios.
Esa era la función de la ley, nos revelaba y nos enseñaba quién era Dios y nos enseñaba que no podemos. O sea, la ley no puede hacer cosas, la ley no te hace más misericordioso, la ley no te hace más bondadoso, la ley no te hace más perdonador, la ley no te hace más clemente. La ley tenía su función, pero, y acuérdate, en el libro de Hebreos habría esta presión de regresar al antiguo pacto. El templo todavía sigue, los sacrificios siguen, los sacerdotes siguen, y entonces los cristianos que eran judíos, que se convirtieron al cristianismo, hay persecución, y entonces tienen esta tentación de que no, pues ya está muy difícil, mejor regreso a eso que yo tenía antes. Y el autor de Hebreos dice, no volvemos atrás, o sea, no podemos volver atrás. Y entonces, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, de lo que vendría, no la imagen misma de las cosas. Nunca, la clave de Hebreos 10 es nunca puede. O sea, la ley nunca puede. La ley nunca puede. ¿Por qué? Porque la ley era una sombra. Ahora, una sombra no es lo real. O sea, aquí, por ejemplo, ahí está mi sombra, ¿no? Y sería ridículo decir, ahí está Talí. O sea, la sombra lo que hace es la luz siendo interceptada por una persona y se ve una sombra, pero no es lo real. Entonces la ley no era lo real. La ley no era lo que no era el fin, no era el final, sino la ley era una sombra de lo que venía. Y lo que venía era Jesús, lo que venía era el Mesías. Entonces, año tras año, con los sacrificios, con la sangre derramada de los animales, con el altar, con el sumo sacerdote, con el vestuario del sumo sacerdote, con su cinta que decía santidad a Dios, todo eso era una sombra de lo que venía, de lo real, de la imagen misma de Dios, de la imagen misma de las cosas. Y entonces eso, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. La ley nunca te podría hacer perfecto, la ley nunca te podría salvar, la ley nunca te podría hacer completo. Tenía su lugar, pero nunca puede. Entonces, ¿por qué regresar a la ley? ¿Por qué regresar a los sacrificios que se repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? ¿Por qué regresar a eso? Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerlos, ¿qué? Los sacrificios. O sea, si la ley y los sacrificios fueran completos y fueran perfectos y fueran suficientes, entonces un solo sacrificio y ya. Pero no era así, era una tras otra los sacrificios en el templo. Y de otra manera, si pudieran hacer perfecto una persona, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, esta palabra tributo, este culto es una sola palabra, que los que sirven en la adoración. Entonces, los que sirven en la adoración en el templo no pueden lograr lo que Jesús logró. Nadie puede lograr lo que Jesús logró. No solamente nadie, sino nada. Nada de lo que tú hagas, nada de lo que alguien haga más puede lograr lo que Jesús logró, nuestro gran sumo sacerdote. Entonces los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado, entonces, pero no funcionaban. Versículo 3, pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, no puede, simplemente no puede. Y una de las cosas que hizo Jesús, que vieron con Dani la semana pasada en el capítulo 9, es que lo que hace Jesús es quitó de en medio el pecado. O sea, lo quitó por completo. Aquello que Jesús, una de las cosas que hace en la cruz, es elimina el obstáculo del pecado que nos separaba de Dios. Lo quita por completo. Una vez y para siempre, con su sacrificio, con su muerte, quita esa barrera y nos podemos acercar a Dios. Ya no hay eso, ya no hay nada que nos estorbe. El velo ya se rasgó de arriba para abajo, ya tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de Jesús. Ya nada nos puede hacer perfectos sino eso que ya se logró y ya se cumplió.
Entonces ya no hay necesidad de cada año, o sea, cada año ellos tenían que hacer la Pascua, cada año el sumo sacerdote tenía que entrar y derramar sangre en el lugar santísimo, o sea, era cada año y cada vez que pecabas tenías que llevar una ofrenda por el pecado, para la purificación. Y entonces, ¿qué era? O sea, estar ahí cada año, todo el tiempo, y hay cristianos que están atorados en eso. Y no han entendido que el sacrificio de Jesús fue completo, fue pleno, fue suficiente. Que ya ha sido perdonado. Él ya pagó el precio. Y puedes ser libre. Y puedes, o sea, ya es sin culpa. Ya el pecado otra vez te está alcanzando y no, ya, completamente sin culpa. Él ya pagó el precio. Y cuando entiendes eso, ya no estás en círculo, sino ya puedes avanzar en tu vida. Y posiblemente estés así tú en tu vida y estés ahí en círculo, ay no, qué chafa soy, que no puedo esto y el otro, y estás ensimismado y piensas que todo depende de ti, y estás cuando no, tendrías que entender, no es por mí, es por lo que Él hizo. Su sacrificio ya fue completo, fue una vez, y el único sacrificio acepto por Dios, una vez y para siempre. Y entonces cuando entiendes eso, de pronto ya te chispas de eso y ¡fum! Puedes caminar y puedes ser libre en esta vida y ya no sentirte culpable y sentirte completo y libre y pleno. Y es lo que el apóstol Pablo dice, estar en Jesús, perdonado, libre. Ya mi conciencia está limpia. Versículo 3, pero en estos sacrificios cada día se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, y esto es un salmo, yo por eso digo, todos los salmos son canciones de Jesús, o están hablando de Jesús. Dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ve esto, está hablando, Salmo 40, está hablando de la encarnación. Entonces, sacrificio y ofrenda tenían su lugar, pero Dios dice, ok, ya, y es otra vez, sacrificio y ofrenda y derramamiento de sangre. Y de pronto los profetas están diciendo eso ya no quiere Dios. O sea, como que pensaban, no, pues ya con eso ya. Y no, era una sombra de lo que iba a venir. Era un anuncio de que vendría el Mesías, aquel que iba a quitar el pecado del mundo. Y sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Por eso Jesús viene en carne y en hueso, en un cuerpo, para hacer el sacrificio perfecto. Entonces ya no es un sacrificio de animales, de machos cabríos, sino carne y hueso, como tú y como yo. Y Él se ofreció, pero Él siendo mejor, Él siendo perfecto, Él siendo sin mancha, y Él siendo Dios, Él siendo eterno. Y entonces su sacrificio es perfecto para toda la humanidad, para todo aquel que cree en Él. Mas me preparaste cuerpo, versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Eso es Jesús hablando en el Salmo. Entonces yo me voy a hacer carne y hueso y voy a ir, y yo voy a ser el sumo sacerdote, y no solamente el sumo sacerdote, sino yo mismo seré la ofrenda, como en el rollo está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Entonces es un sacrificio venir a Semilla y sentarme una hora a escuchar a este cuate. O sea, así es un sacrificio venir a Semilla y rememorizarme 5 versículos. Es de pronto, o sea, cuando tu relación con Dios piensas que pero lo voy a hacer porque quiero estar bien con Dios. Digo, ya, no has entendido nada. Porque Él no quiere eso. Él no quiere que veas a Dios como hay toda una carga y un sacrificio y tengo que hacerlo. No, el sacrificio y ofrenda no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, el antiguo pacto, para establecer este último, que es el nuevo pacto. Y entonces cuando se quita el primero ya no tiene validez y es el segundo. Porque el primero tuvo su lugar, pero no logra lo que Dios quería lograr en tu vida y en tu corazón. No cambiaba tu corazón. Simplemente estaba poniendo los límites y estaba apuntando a algo mucho mejor y más excelente e incomparable, que era una persona.
Jesús. Versículo 10, y en esta voluntad somos santificados. Y aquí la palabra santificado es ya somos. O sea, no estamos en un proceso de santificación, aunque la Biblia sí habla que estamos en un proceso de santificación, sino que cuando estamos en este último pacto y tenemos a Jesús y entendemos que su sacrificio fue único y completo y perfecto, entonces en esa voluntad la que Jesús viene en carne y hueso y muere en la cruz, entonces somos ya una vez por todas santificados. Y esta palabra santificado es apartado, ya somos apartados para Dios. Su sangre, fuimos comprados con su sangre por precio, ya somos de Él, somos consagrados para Él y Él nos aparta del pecado. Y hay gente así que piensa, no, pues es que yo soy cristiano y por eso entonces no fumo, no tomo, no bailo. Así, y digo, o sea, ¿eso qué? Entonces, sí, nos aparta del pecado, pero nos acerca a Dios. Y eso hace toda la diferencia. Es una relación con Dios, donde nos podemos acercar, le podemos conocer, lo podemos disfrutar. Este libro que leí del hermano Lorenzo dice, y era un monje y entonces era cocinero en el monasterio, y dice, y aún cuando era todo un relajo la cocina y ruido y todo, yo hacía todo para el Señor. Y entonces, aunque todo era un ruidero, imagínate, ollas, platos, vasos, se cae algo, están haciendo pan por acá, dice, mientras yo hacía lo que yo hacía, yo se lo dedicaba al Señor, y entonces en mi corazón, en medio de todo ese caos, había paz. Tiene una frase que digo, o sea, este cuate de veras está fuera de lo normal. Dice, aún cuando salgo a caminar, recojo una basura y digo, Señor, para ti lo hago. Y confronta eso, porque entonces te das cuenta que es todo el tiempo una relación con Dios. Siempre, todo el tiempo estar ante su presencia, todo lo que haces. Entonces no solamente es aquí cuando nos congregamos, o cuando estás en un discipulado, o cuando tienes tu tiempo devocional o en oración, sino todo el tiempo en lo que haces. Tienes que saber, el cristiano está en la presencia de Dios. Y por eso el ánimo de Hebreos es acércate todo el tiempo a Él. Ya está el acceso por medio de Jesús a Dios. Y acuérdate, el nombre del Dios cristiano es Padre. Y Él es tu Padre. Todo el tiempo está cuidando de ti. Él nunca te va a abandonar. Entonces todo eso nunca puede hacer lo que logra hacer Jesús. Y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No se tiene que repetir, no tienes que ir otra vez, no tienes que volver a presentar una ofrenda, sino fue perfecta una vez para siempre. Entonces, o sea, esa tentación, no, pues es que si voy, o sea, peco ahorita y no, como que tengo necesidad, y siempre es eso, pecas y tienes necesidad de hacer algo. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con mi pecado? ¿Nunca has pecado y te has sentido sucio? Y dices, ¿qué hago con esto? ¿Dónde lo coloco? ¿Dónde lo pongo si ya conozco a Dios? Y entonces ellos tenían esta tentación de ir al templo con el sumo sacerdote, ofrecer una ofrenda, ver cómo había derramamiento de sangre y decir, ok, ya, siento que ya estoy bien con Dios. Y no, ya, o sea, la ofrenda de Jesús fue una vez y para siempre. Y fue completa, y ya no tenías que ir una vez más, y una vez más, y una vez más. Era completa. Entonces, si el sumo sacerdote de esa época hubiera entendido lo que hizo Jesús, hubiera puesto un letrero en el templo que diría, consumado es. Ya no hay servicio. Ya fue hecho. ¿Y qué es lo que sucede? Los sacerdotes no se pueden ni sentar. Tienen que estar constantemente. En el templo no había un lugar para sentarse, porque constantemente tenían que estar presentando primero por ellos, por sus pecados, y después por los del pueblo. Y Jesús viene y arregla el asunto y dice en la cruz, consumado es, todo está hecho.
Versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día, tras día, tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, miles de sacerdotes a través de toda la historia, miles de sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. Lo que no podían hacer los sacerdotes, se ha sentado en el lugar de honor, en el lugar sublime, más alto, de máxima autoridad, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Un solo sacerdote, un único sacrificio válido que acepta a Dios y quita el pecado del mundo. ¿Por qué regresar a otra cosa? ¿Por qué relacionarnos con Dios en base a lo que yo puedo ofrecer? Estábamos cantando eso, Señor, o sea, ¿qué te puedo ofrecer? El cristiano entiende que es cristiano cuando entiende, no tengo nada que ofrecerle a Dios. Pero si Dios me pide algo, yo se lo doy. Esa es la humildad que crea en tu corazón el cristianismo. Y te da una plena identidad. Y eres hijo de Dios. Y entonces Jesús ya se sienta a la diestra de Dios. No hay más que ofrecer. Consumado es. Por eso, en el año 1500, la iglesia tradicional, en un concilio que hicieron, no es el primer concilio, sino es el concilio de Trento. Una de las cosas que dicen es que en la misa, y perdón si hay aquí un católico, no te quiero ofender, pero te quiero decir la verdad. Ellos creen que en la misa, cuando es la hostia y el vino, esos se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo y es un sacrificio nuevamente para Dios por el pecado de los de la iglesia en ese domingo. Entonces cada semana se está repitiendo una y otra vez y se está ofreciendo y dando un sacrificio una vez más. Y en la cena del Señor lo que Jesús dice es, no, hagan esto en memoria de mí. No se tiene que repetir el sacrificio, sino recuerden lo que yo ya hice una vez y para siempre. Ahora, ¿por qué Jesús dice eso? Porque se nos olvida. Y de pronto ya queremos relacionarnos con Dios en base a obras o en base a la ley, en vez de a lo que Él hizo por mí. Entonces constantemente tengo que estar recordando la cruz del Calvario. Jesús murió por mí. Jesús derramó su sangre por mí. Jesús es el único sacrificio aceptado por Dios. No tengo nada que ofrecer a Él. Y entonces creo en lo que Él hizo por mí. Y eso entonces, si estás dando vueltas y vueltas y vueltas, ¡pum! Ya, te libera. Y puedes vivir tu vida en plenitud y sabiendo Dios me ama y me ha perdonado. Y por fin eres libre de la culpa. ¿Te sientes culpable hoy de algo? Tienes que ir a Jesús. Entonces hay gente que peca y se aleja de Jesús. Y Jesús dice, no, cuando peques, acércate a mí. Yo soy el sumo sacerdote. Yo, no solamente eso, sino soy clemente. Acércate a mí. Él es misericordioso y clemente para con todos. Y Él sabe las batallas que tienes. Él sabe lo que está pasando en tu corazón, en tu mente. Él se hizo hombre. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces podemos acercarnos con confianza a Él. Entonces hoy acércate a Él. Y entonces Jesús se sentó a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, una sola, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y dice Talí, yo no me siento perfecto. Pues sí, no eres. Pero ¿qué crees? Él ya te ve así, como perfecto, porque cuando estás en Cristo, cuando Dios te ve a su Hijo. ¿Cómo te queda el ojo con eso? Dice, a ver, no, otra vez repíteme eso. Ok, cuando Dios te ve y estás en Cristo, Él ve en ti a su Hijo. Ya eres perfecto ante sus ojos. O sea, ¿qué religión del mundo ofrece eso?
libertad, perdón de pecados, una conciencia limpia, que peques y puedas acercarte otra vez a Él, sin ofrenda, sin sacrificio, sin irte de rodillas a Chalma, y puedes decir: Señor, aquí estoy, perdón, una vez más, perdón, Señor, me equivoqué, pequé contra ti, límpiame. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si hoy te sientes culpable, si hoy tu conciencia no está limpia, la invitación de Jesús es: acércate. Acércate. No tienes que ir a ningún otro lado. Con una sola ofrenda hizo perfectos, completos, para siempre, ya está hecho a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y solamente eso podía cambiar tu corazón, algo interno, no una ley externa. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Borrón y cuenta nueva. ¿Quién puede ofrecer eso en el mundo? Versículo 18, pues donde hay remisión de estos, de los pecados, donde hay libertad, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay nada que tú puedas hacer. Donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y esta palabra remisión, no sé si la has escuchado, pero en transacciones de negocios, ¿no? Es que voy a mandar por el material o esto, o llega Amazon a tu casa y te pide una firma. Eso es una remisión. Y una remisión es simplemente certificado de que algo sucedió. Esta remisión ampara que tú recibiste el paquete. Y ya, y firmas. Es como un certificado válido. Y la cruz del Calvario y Jesús es la remisión y el certificado que ya ha sido perdonado. O sea, tú puedes tener, pero Talí, ¿cómo sé si ya fui perdonado o no? ¿Ok? Lo que sucedió fue histórico. Fue como una remisión, como un certificado, y ya está ahí. Y eso ya es válido. Y lo único que tienes que hacer es aceptarlo y creerlo. Ya está hecho. La deuda ya está pagada. Dices: ay, Talí, qué bueno que me acuerdas porque debo por ahí una remisión. Ya está cancelado por completo. La remisión ya está pagada. Ya fuiste perdonado. Y dice: por su sacrificio, una vez y para siempre. Ya no hay nada más que puedas hacer. Ya está pagado. O sea, ¿te imaginas que alguien te pague tu recibo de teléfono y llegues a Telmex y digas: quiero pagar? Y dices: no, ya está pagado. No, lo quiero volver a pagar. Está loco. No puedes volverlo a pagar. Ya está pagado. No hay nada más que hacer. Pero hay gente que está atorada en eso. Y lo que hace Hebreos 10 es: ya, chíspate de eso. Libre, ya eres libre. Ya eres perdonado. En mi trabajo había y apenas ayer me acordé, y no te voy a mentir, sí me dio un poquito de coraje, pero me acordé de un cliente que nos debía dinero. Y teníamos remisión, factura, testimonio. Había recibido un mail él diciendo: sí, les debo ese dinero. Y pasó 1 mes y 2 meses y 3 meses y 4 meses y 1 año y año y medio. O sea, yo ya le quería mandar un pastel de cumpleaños de 2 años de ver lo que nos debes. O sea, ¿qué onda con eso? Y entonces, pero yo me estaba enfermando. O sea, ya todos los lunes que me mandaban los estados de cuenta, nada más veía el de él. Todavía nos debe, cada semana. Y lo peor de todo es que lo tenía en WhatsApp y veía sus estados de WhatsApp, y el cuate así un día sube su estado echándose de un paracaídas. Digo: este cuate tiene para echarse el paracaídas y no nos paga. Y por fin un día le llamé al gerente y le dije: ¿sabes qué? Ya no quiero volver a ver
esa remisión, ese estado de cuenta, hoy decido perdonado. Ya. Uf. Eso hizo Dios por ti. Ya. Entonces, si hoy llega él a la empresa, no va a llegar, ya, olvídate. Y buscan en el sistema su nombre, no van a encontrar deuda. Igual pasa así contigo y Dios. Ya no hay remisión en tu contra. Tu remisión fue clavada en la cruz. Ya está pagado. Muy importante que entiendas eso. A veces en las iglesias, con ciertos mensajes, ciertas actitudes, hacemos sentir pecadores o mal a las personas y digo, no, cuando siempre la intención de estas epístolas y estas cartas era hacerte libre, eres libre. Y cuando entiendes esto y el amor de Dios, eso transforma tu vida. Es la gracia de Dios. Ya se me olvidó esa deuda, nada más era para ilustrar este punto. Aparte ya fue hace mucho. 19. Así que hermanos, teniendo libertad, ve qué palabra, libertad, ya. Eres libre. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo y no en el templo. ¿Por qué ir al templo si tienes libertad para entrar en el lugar santísimo, en el cielo? ¿Por qué ir a la sombra cuando puedes ir a lo real? Y puedes entrar por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, dice consumado es, el velo es rasgado de arriba abajo. Como un símbolo de lo que sucedió con el cuerpo de Jesús. Fue rasgado por completo, fue quebrado por ti y por mí. Y entonces, al hacer eso, Él nos da acceso al Padre y quita lo que estorbaba entre tú y Dios. Ya no hay impedimento, ya tienes acceso. Y no solamente acceso, sino Él sale a buscar lo que se había perdido y llega a tu vida. Y entonces, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre y sin dudar nada. No dudes que ya has sido perdonado en Jesús. No dudes que su sangre fue derramada por ti. No dejó nada, ni una sola gota. Dio su vida por completo por ti. No dudes de su amor, no dudes de su perdón, no dudes ni tantito, porque esto es una verdad y esto sucedió. Esto es histórico. Jesús murió en la cruz. Su carne fue rasgada, su sangre fue derramada. Los soldados que estaban al pie de la cruz vieron eso, olieron, contemplaron con sus ojos, escucharon los sonidos. Y por eso uno de los soldados está así viendo a Jesús y dice, verdaderamente este es hijo de Dios. Uno de ellos. Así de pronto captó, en medio de todo el caos que había en todo lo que estaba sucediendo alrededor de la cruz. Entonces tienes que captar estas cosas y plena certidumbre, no dudes, plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, nuestra profesión, lo que tú y yo hemos creído, que Jesús es nuestro Salvador, que murió en una cruz, que fue sepultado, que al tercer día resucitó. Y que si creo en Él, lo que Él hizo, soy hijo de Dios y he sido perdonado. Dalí, pero es que por ahí me han dicho que se puede perder la salvación. O sea, se pueden perder las llaves de tu coche, se puede perder, o sea, muchas cosas, pero la salvación no es algo que se puede perder porque eso es tu identidad, es lo que eres. Entonces por eso tienes que mantenerte firme.
plena certidumbre. Y tienes que mantenerte firme, sin fluctuar, sin dudar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y si Él prometió, Él lo va a cumplir. Sus promesas son sí y amén. Si Él dijo que tenemos en Jesús vida eterna, así lo tengo. Y no lo dudo. Y versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Para eso venimos, para animarnos al amor, amarnos unos a otros, a las buenas obras, no dejando de congregar. Ahí está este versículo, mira. Ahora, ¿por qué se estaban dejando de congregar? Por la persecución. O sea, era eso. Y entonces el autor de Hebreos dice, ok, y sí, hay una persecución, pero con todo y la persecución, resistan y no se dejen de congregar, porque tiene un beneficio el congregarnos. Porque al congregarnos nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Y no nos dejamos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino nos exhortamos, nos animamos. Venir aquí es animarnos unos a otros. No sé tú, pero a mí me anima estar aquí. Y ver que hay otros como yo que han creído lo mismo. Y nos exhortamos. No, Tali, yo ya no me congrego porque hay fuchi los cristianos. O sea, ¿qué onda? Y digo, ¿qué onda con tu corazón? Tienes que amar lo que Dios ama. ¿Y qué crees? Noticia, Dios ama a los fuchi cristianos. Dios los ama. Y está ahí, sí, pero es que hay unos bien raros. Digo, ¿qué horas traes? O sea, estás tan acostumbrado de ti mismo que no te das cuenta que eres bien raro. No, Talí, es que yo no me congrego porque ahí un día me hicieron caras, me trataron mal. Y digo, ¿y dónde más podemos practicar el amor y el perdón y el orar unos por otros? ¿Dónde más que aquí entre nosotros? Si no lo podemos practicar aquí entre nosotros, ¿cómo lo vamos a practicar allá afuera? Va a haber roces, va a haber diferencias. O sea, lee la epístola de los Filipenses. Les ruego que les ayuden a Evodia y a Sintique, que se arreglen. No dice cuál es el problema. Entonces, el apóstol Pablo está, doña Cinti, doña Evo, o sea, pónganse de acuerdo, o sea, siéntense. ¿Y no hay en la iglesia alguien que les ayude a arreglar su asunto? ¿Y si aquí no lo hacemos? Así, y que nos amamos y que tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios, ¿cómo lo haremos allá afuera? Es una práctica. Y ahora que estuve ahí en China, ya te había platicado, tengo una amiga que la veo cada vez porque trabaja en una fábrica, no es mi proveedor, pero es parte de la industria y se llama Esther. Todos los chinos se llaman Xin Wang Zhong Na, pero se pone un nombre europeo, ¿no? O estadounidense. Y ella escogió el nombre Esther por Esther de la Biblia. Y sus papás son cristianos y sus abuelos son cristianos. Y entonces ahora estoy sentado y entonces en vez de hablar en ese ratito en la exposición de textil, de hilos y de precio y del PTA y del petróleo y eso, digo, ¿cómo está la iglesia? Ella es mi fuente interna de cómo está la iglesia en China. Y entonces dice, las cosas no están muy bien. Pero ¿sí sabías que la iglesia en China es la que más está creciendo a nivel mundial? En los próximos 10 años va a haber más cristianos que en todos Estados Unidos. En China. Y le digo, a ver, ¿por qué? Platícame. Me dice, pasaron una ley que no pueden ir menores de 18 años a la iglesia. Imagina Semilla, sin kids, sin cunero y sin adolescentes. No hay grupo de jóvenes, es ilegal. Si un pastor o alguien de la congregación va
y trata de evangelizar a alguien menor de 18, cárcel. Y si tú eres menor de 18 y alguien te está compartiendo y evangelizando y aceptas que alguien te disipule, te ponen un puntuaje negativo en tu récord del gobierno de China. Y le digo, ¿y qué están haciendo? Me dice, resistiendo y seguimos evangelizando. Dice, una de las cosas que está haciendo China, está poniendo mucho dinero en África. No sé si a veces has sabido esto en las noticias. Entonces, es muy pobre África y entonces están mandando y están poniendo aeropuertos con inversión china y puertos y fábricas y todo eso. Y dice, y nosotros estamos aprovechando y estamos mandando misioneros de China a África. Y dice, y entonces vinieron unos africanos y llegaron a China y empezaron a ir a nuestra iglesia y los empezamos a evangelizar y discipular. Pero entonces los de la población y del Partido Comunista, sí, ahí sí son bien comunistas, dice, se dieron cuenta y empezaron a preguntar por qué están yendo esos hombres negros a esa casa. O sea, ahí no hay templos como aquí, de semilla, y vamos a poner un letrero, ¡ay, qué bonito todo! No, todo es escondida, la iglesia secreta. ¿Okay? Ahí no puedes poner en Google Maps iglesia cristiana en Boca del Río y te aparecen 10, 0. Es de boca en boca. Y entonces llevan estos hombres, el gobierno se da cuenta, van, arrestan al pastor y en la cárcel por estar evangelizando. Y le digo, entonces fíjate, aquí podemos congregarnos y tenemos toda la libertad y podemos venir, pero ellos lo están haciendo también. Y se dan cuenta, el peligro de dejar de congregarnos es desanimarnos. Y preferimos el riesgo de que vengan y nos metan a la cárcel que dejar de congregarnos y desanimarnos. Y entonces sí, ¿y qué crees? Y son tus hermanos y tus hermanas en Cristo, en China. Y aquí estamos y decimos así, les rogamos, vayan al grupo de jóvenes. Y allá, no podemos ir, pero queremos. Porque al final en el corazón de cualquier persona hay un anhelo de algo más allá de lo que este mundo ofrece. Y es Jesús. Entonces ve el privilegio de podernos congregar cada semana, semana tras semana, venir el miércoles, venir los jóvenes el viernes, venir el domingo y poder invitar a gente a hacer un evento evangelístico. Y ellos dicen, preferimos ir a la cárcel que dejar de hacer esto, porque si no nos desanimamos. Entonces anímate que hoy estás aquí. Y que Jesús, su ofrenda fue perfecta, fue completa. Jesús es incomparable. No hay nada mejor. Entonces así termina su conversación. Ahí me dice, ¿y qué crees, Dalí? Ahorita estamos memorizando. Digo, yo también ahí en Semilla, el versículo de esta semana es Proverbios 3, 5 y 6, dice, no, nosotros Hebreos 11 y 12, todo el 2 capítulos. Entonces cada semana se juntan en su iglesia y memorizan lo que viene para nosotros, Hebreos 11 y 12, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Y entonces ellos cómo están viviendo en medio de la persecución, siendo la iglesia que más está creciendo en el mundo. ¿Por qué? Posiblemente por la persecución, porque dicen, no, vamos a resistir, vamos a seguir, vamos a perseverar. Y ahí sí es, o eso. Y ella dice, yo prefiero ir a la cárcel y estar ahí en libertad teniendo el evangelio, que ser libre y no teniendo a Jesús en mi vida. O sea, tienes que pensar en estas cosas. Y es eso, acércate a Dios, acércate. Y si estás así en medio de eso, y nada más, ya chíspate y sé libre. En Él tienes, Él con un solo sacrificio, se presentó una sola vez y para siempre, para quitar de en medio el pecado y ya no hay nada que te estorbe para ir a Dios. ¿Qué te estorba hoy? ¿Qué te estorba hoy? Ya, nada.
Entonces, puedes salir de aquí perdonado, con una limpia conciencia, libre, y decir, qué bueno que vine y me congregué. Y así, y cuanto más que el día se acerca, entonces ellos tienen temor de Dios. ¿Cómo no vamos a estar juntos? ¿Cómo no vamos a memorizar versículos bíblicos? ¿Cómo no vamos a estudiar la palabra? ¿Cómo no vamos a evangelizar? ¿Y te imaginas una iglesia sin jóvenes? Eso es ¿por qué crees que quieren eso? 18 años sin evangelio, es decir, la próxima generación en China no queremos ni un cristiano. Y el mundo ha estado por 2000 años a una generación de desaparecer el cristianismo. ¿Y qué crees que ha pasado? Aquí estamos. Entonces está en nosotros qué vamos a hacer con el evangelio y la próxima generación. Anímense unos a otros, ámense unos a otros, exhórtense unos a otros. Y aquí estamos para eso. ¿Oramos? Y Señor, gracias te doy por tu palabra. Te amamos, Señor, y gracias por Jesús, porque tenemos un más y mejor y excelente e incomparable pacto en su sangre, que nos invita a acercarnos, que no nos aleja, que no nos condena, que nos invita a tener una limpia conciencia, que nos da libertad para estar aquí, Señor, juntos, adorándote y amándote y conociéndote. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has traído de diferentes lugares, porque tú nos has escogido, porque tú nos has llamado, nos has perdonado y nos has santificado. Y ya es un hecho y es para siempre. Y te amamos por eso, Señor. Graba estas palabras en nuestro corazón, en nuestra mente. Y anímanos, Señor, a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Gracias por la cruz, Señor. Te amamos y te bendecimos y recibimos una vez más tu amor y tu perdón. Llénanos de tu espíritu para poder vivir esta vida con gozo, pero sobre todo en libertad, Señor. Porque la Biblia dice que a quien tú liberas verdaderamente es libre. Y aquí estamos, Señor, libres. Ayúdanos a correr la carrera con paciencia. Te lo pedimos, Señor. No, que no haya confianza en nosotros mismos, sino toda nuestra confianza está en ti. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.